Ok, muy buenos días a todos, espero que estén bien. Soy el doctor Jorge Pino, está también la doctora Palula Carbinelli y el jueves pasado me habían preguntado cosas de repente de la cátedra que a veces por el tiempo no podemos compartir y quería compartir con ustedes pequeños momentos que pasamos nosotros con la cátedra. En realidad es un privilegio, es un honor volver a la cátedra en la cual yo nací hace 19 años prácticamente. Yo estuve como estudiante practicante de la cátedra, entonces quería mostrarle algunas fotitos que capaz hacen historia de la cátedra, en la cual van a darse cuenta esa juventud de repente acumulada hoy en día en nosotros, pero con muchas ganas de seguir en esto, seguir enseñando y seguir aprendiendo también en la clínica y en el laboratorio precisamente. Ahí está la doctora Palula y le había dicho si estaba Kiara, porque en realidad ahí se estaba gestando Kiara. También esto era en el 2001, doctora Palula. No sé si tenés micrófono abierto. También Dos- pasaron los años, ya 2001, cronológicamente, doctor. sí, Ni ya no. cronológicamente, y tanto la doctora Palula como la doctora A. Villagra siempre le tenemos, ¿verdad? Y ni qué decir de la doctora Jackie, ¿verdad? Que mucho van a escuchar en la Pierre, en la Nacional y otras universidades que ella estuvo. Ahí estuvimos prácticamente en la pasantía en el 2004, en la cátedra de rehabilitación también en el 2003 con ya, ya pasó mejor día el doctor Grofeo Estrago, ¿verdad? Entonces, un poquito de nosotros. La doctora Palula creo que no es la única que me ayudó a mí, creo que le ayudó a las tres chicas que tenían que estar este año con ustedes, y por motivos que ustedes saben, hoy estoy compartiendo la sala, estoy compartiendo el laboratorio con ustedes. Pudimos hacer muy buenos trabajos de investigación con la doctora Palula. Es para mí referente hoy en día porque la conozco desde siempre, desde un primer momento ya hubo esa afinidad y ese compromiso por sobre todo de la parte académica y por qué no decirlo de la parte de investigación. También le ayudó a la doctora Leticia Atiarrá, la doctora Marta Podaca y la doctora Raquel Ruiz, que en realidad nosotros como cátedra creo que tenemos algo, cada uno tiene algo de nosotros, y espero que en algún momento podamos conocernos todos realmente y le puedan conocer a estas personas que hoy la van a conocer en este pequeño memorándum que hice para ustedes. Qué lindo, doc. Este gran tema de los congresos, o sea, vean el trato de repente en la cual siempre nos llevamos, o sea, que era único y va a ser único, ¿verdad? Eh, Esos momentos, ¿verdad? Obviamente hoy en día no podemos estar así como solíamos estar. eh, Después de las clases compartíamos sala, corredor, experiencias en laboratorio. Hoy en día tenemos que estar prácticamente vestidos de astronautas, así como estamos en los consultorios. Entonces nos hace un poquito diferente porque no nos podemos ver los rostros. Sí, prácticamente le conozco a cada uno de mis alumnos porque se dice que el ojo es la ventana al alma. Entonces, muchas de las veces algunos están muy alegres, otros no tanto. Entonces, siempre le digo arriba, Pirepona, y continuamos. Los cuatro mosqueteros, Entonces, doc, ¿eh? ¿cómo? Los cuatro mosqueteros, así en la anterior. Los cuatro mosqueteros. Este fue el año en el cual la doctora Marta Podaca ingresó en el 2010, hace 10 años, y yo con este año 2020, hace 9 años, después de 9 años, retorno a la cátedra de Oclusión 1. Por eso digo que es un privilegio, porque en realidad siempre estamos muy apegados a la doctora Palula, no solamente por sus directivas
en la clínica, sino también en la experiencia de vida, ¿verdad? Gracias, Doc. Bueno, y acá en el 2017, yo como alumno que sigo siendo, pude compartir el 2017 con... Nosotros digo que la cátedra de oclusión y nosotros oclusión uno rompemos paradigmas y siempre estamos en situaciones difíciles porque esto es el momento cumbre. Ahora estamos queriendo que llegue el pico de la pandemia, que nunca llega, gracias a Dios, pero este fue el pico máximo, no solamente para las Pierre Fouchard, sino también para mí, porque pude compartir la sala con la doctora Palula. Como teníamos alternancia, no está la doctora Raquel Ruiz, habían 130 alumnos, o sea, imagínense tener esa cantidad y poder llegarle a todos ellos. Yo creo que como alumno me sentí muy realizado, porque en realidad creo que realmente se tocó todos los puntos clínica y teóricamente en el área de articulación temporomandibular. Por eso siempre digo, quítenle el jugo a la doctora Palula, porque ella como especialista le va a poder orientar mucho mejor, ¿verdad? Bueno, esa es la alternancia que hoy vivimos, el versus de oclusión prácticamente de lo que fue y de lo que es, ¿verdad? Ojalá que esta medida, somos la primera cátedra prácticamente que está apostando a algo nuevo, que estamos apostando a la bioseguridad, apostando a la parte académica, también al compromiso de ser docentes. O sea, esto no acaba acá, o sea, termina las aulas, termina inclusive este curso, como le dije a muchos, y vamos terminando siendo colegas y, por qué no decirlo, amigos también. O sea, por eso le puse esa referencia de la máscara prácticamente. O sea, nunca dejamos de ser docentes. De hecho, cada uno de ustedes, hasta siempre preguntaba yo en aula quién quería ser docente, y estoy cada vez más convencido que hasta personas que nunca pensaron entrar en aula hoy están guiando, siendo tutores, aulas virtuales. Entonces, con esto prácticamente me despido como una referencia, como una sorpresita prácticamente para la doctora Palula, que es para nosotros muy importante en nuestras vidas como persona, ¿verdad? Como profesional ya sabemos, ¿verdad? Bueno, ahora Muchas vamos a gracias, empezar doctor. algo que, Doctor, sí, muchas así mismo, gracias. doctora. Hermosa la sorpresa. Y como siempre dicen, todos volvemos a nuestro origen de una u otra manera. Y ahí estás con nosotros nuevamente. Felices de Sí, yo no tener sé, cátedra, doctor. sí, yo no sé si es así como esa película en la cual el último baile, porque siempre digo, bueno, este va a ser el último año, este va a ser el último año, y parece que se dieron las cosas, ¿verdad? Bueno, yo estaba compartiendo con ustedes una línea de pensamiento que siempre cuando puedo trato de compactar, ver un poco que otros colegas también están referenciando con un tema que la doctora Palula había tocado el sábado pasado, que era articulación temporomandibular, y me permito decirles y referenciando un poquito y leerles lo que le habían mandado básicamente. Y yo sé que bueno, son alumnos prácticamente están empezando en esto, pero quiero entusiasmarle. Dice, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive, es aquel el que más adaptable está al cambio. Eso ya lo dijo Charles Darwin. Empezando una succión y una lactancia materna no respetada hasta el año de vida, según la Organización Mundial de la Salud. De allí cabe el concepto de la falta de espacio en los terceros molares. Imagínense, ya el padre de la oclusión, de la rehabilitación neuromuscular, Pedro Planás, lo decía, de por qué no hay espacios. Estamos hablando, hoy vamos a hablar de sistema neuromuscular. Imagínense, no es solamente el estímulo para el crecimiento de la mandíbula, que nosotros vamos a estar enmarcados en la escuela natológica, porque la natología refiere el crecimiento, desarrollo y maduración de la mandíbula, sino también el estímulo que provoca ella, el sistema neuromuscular, para la formación, desarrollo y crecimiento de las piezas dentarias. Un tema que también me gustó mucho de parte de la doctora, que había abarcado, era si no está estimulada esta función,
no va a poder cumplir esas funciones que había mencionado anteriormente. Las funciones natas, las funciones innatas que son la succión, la elución, la masticación, mismo la fonación o la fonoarticulación, ¿sí? Entonces, para que den pie y den un poquito esa iniciativa y esa importancia a todos. Son muchos factores que han dado forma y función. Es una dicotomía al complejo cráneo-facial durante nuestra evolución. Entre estos factores ambientales se cree que la carga durante la masticación era 46 kilogramos de fuerza, dependiendo de la dureza, densidad y frecuencia, para hablar así de la eficacia y eficiencia masticatoria. Como dijo también la autora, antes eran músculos masticadores, hoy entendemos dentro del sistema estomatognático que son músculos no solo de la masticación, sino como masticadores, sino la masticación. Más allá de una semántica, vamos a desarrollar de por qué nos referimos de esa forma. Nuestros antepasados, sus alimentos eran de consistencia dura y fibrosa. Hoy cambio enorme, dando como resultado un falso estímulo a la masticación como alimentos procesados. Son elementos blandos. Eso lo van a poder leer, lo van a poder entender en el libro que le voy a mencionar. También puedo compartirles que es un libro de fonoaudiología que nosotros usábamos en la cátedra de fonostomatología, que era el libro de la doctora Irene Queiroz, una fonoaudióloga fantástica de San Paulo, Brasil. Para que vean ustedes, el sistema estomatognático básicamente se refiere al mismo lugar donde trabajan los fonoaudiólogos. Trabajan básicamente desde la cintura escapular, como ven ahí, los músculos infraioideos, los músculos supraioideos, básicamente limitado por un elemento cartilaginoso, por algunos libros, otros osteológicos como el hueso ioides, como lo hace referencia el libro de Echeverry, nuestros libros, y luego ya le vamos a describirlo como los músculos del aparato masticador, ¿sí? También vamos a entender los músculos que están muy relacionados no solo con la oclusión, sino también con la articulación temporomandibular. Por eso me permití colocar elementos anatómicos que le habían hecho estudiar en días pasados. Y hoy vamos a hablar de un elemento que tiene intrincancia en supremacía con la articulación temporomandibular, que es el músculo pterigoideo lateral. Literaturas hay varias. Nuestra referencia para este capítulo va a ser el de Okeson, que le había enviado. Para el laboratorio va a ser el de Arturo Mans. Y algunas que otras cositas que le estoy mencionando, algunas ideas, la extraje de este libro que me ayudó muchísimo para la cátedra. En su momento también le di como material de lectura a la doctora Palula, que es el libro de Irene Queiroz Marchesán, un libro muy corto, pero con mucha facilidad de lectura. Nuestro libro de referencia va a seguir siendo el libro de Echeverry, así que quiero que tengan siempre a mano eso, no solo eso, sino con sus apuntes, ¿sí? Bueno, me voy a acordar un poquito acá de la autora Ada Villagra. Decía que nosotros tenemos que, más que ver, teníamos que observar a nuestros pacientes. Desde que transgrede la puerta de nuestro consultorio hasta que se sientan en el sillón. Ese es el primer concepto que había escuchado y había entendido de esto. Hasta que después, a medida que voy asistiendo a cursos, congresos, charlas online, me permití escribir esto. Y eso los traje de Santa Marta, Colombia, en la cual le escuché al profesor doctor Jaime Curí de Brasil, en la cual decía: nuestros conceptos y conocimientos determinan nuestras acciones. También una colega paraguaya que la admiro muchísimo y la sigo, la doctora Clarita Maldonado, que decía y dice: observamos y diagnosticamos lo que la mente tiene aprendida. Si nosotros no aprendemos a darle lectura hoy y en toda nuestra vida, no vamos a poder diagnosticar cómo realmente tenemos que hacer.
no solamente ver, sino observar, no solamente oír, sino escuchar, ¿sí? Cada paciente tiene su dolencia. Hoy vamos a tratar el sistema neuromuscular y todo lo que, vamos a pisar un poquito tierra de todo lo que nosotros vemos o podemos ver en el transcurso de nuestra formación. Van a darse cuenta que el sistema neuromuscular tiene su implicancia. Es el motorcito, como dijo la doctora. Es el motorcito en la cual nos ayuda, nos estimula para que la apertura bucal sea propicia para la masticación, para la deglución, y ese elemento articular tiene que ir acompañado con otros elementos supraioideos, infraioideos y los músculos que están posterior a la cabeza que ayudan en forma concomitante para la deglución. Por eso es muy, pero muy importante que vayan viendo no solamente los elementos anatómicos, sino cómo estos se desenvuelven en los diferentes tipos de escenarios. En la masticación, que antes se creía que era una apertura y cierre, y hoy en día sabemos que la masticación, las piezas dentarias llegan a lateralidad. Vamos a darnos cuenta que no solamente el músculo duele porque sí, sino tienen puntos referenciales de dolor que se llaman puntos gatillos, y muchos de estos músculos tienen referencia a nivel dentario. Van a darse cuenta que hay aspectos morfológicos que nos ayudan al equilibrio, a lo que siempre los pacientes nos hablan, que es de la parte de salud, ¿sí? Es saludable, no solamente vemos caries, sino también vemos cómo las piezas dentarias van evolucionando, cómo van desarrollándose, y depende mucho de cómo el paciente respira, cómo el paciente mastica, cómo el paciente deglute. Y cuando tengan la oportunidad de la cátedra de ortodoncia, van a darse cuenta que ese crecimiento desde el nacimiento en un 60% hasta la primera infancia, en la cual se desarrolla 80% prácticamente el cráneo, el tercio superior, y el rostro, el tercio medio, en un 80%. Vale decir que el odontólogo, no el dentista, porque no vemos solamente piezas dentarias, vemos dientes y todo el sistema estomatognático. Tenemos la oportunidad de establecer esa armonía y esa salud en un 20% en todo ese transcurrir que están viendo acá de la persona, hasta la completud del crecimiento, desarrollo y maduración que se da a los 20 años. Ese crecimiento y maduración de la mandíbula se da hasta ese momento. Todos queremos que nuestros pacientes queden de esa forma y nos recuerden como tal. Van a darse cuenta que esos músculos tienen muchísima relación. Mientras vemos esto, van a darse cuenta que la postura que nosotros adoptamos, los músculos absorben y tienen implicancia en los dolores de cabeza, dolores de los ojos, dolor de oído, cuando de repente algún que otro paciente llega por un tercer molar en la cual no está ocluyendo o no está erupcionando correctamente. Le había mostrado en clases pasadas pacientes con alteración de la postura, específicamente pacientes que tienen una alteración de la columna en la parte cervical por el síndrome respirador bucal. Y ese paciente tiene una alteración de la deglución también. Entonces van a ir dándose cuenta que una cosa lleva a la otra. Y cuando nosotros entendemos como componentes fisiológicos, porque miramos no solamente pieza dentaria, van a encontrar en el libro como oclusión,
¿sí? El periodonto, que es la onfosis, que hace la articulación entre la pieza dentaria y la inclusión de esa pieza en el maxilar o en la mandíbula. La articulación temporomandibular y ese motorcito que nos ayuda para poder realizar las funciones del sistema anático, que se llama sistema neuromuscular. Van a darse cuenta que es importante esta insertación de músculos, no solamente en las funciones, sino también en las disfunciones y en las parafunciones. Van a darse cuenta que muchas de las veces los pacientes que tienen dolores musculares también tienen dolores articulares. Es una dicotomía, no se pueden separar, pero siempre hay prevalencia entre uno y otro. El paciente que tiene alteraciones articulares también tiene alteraciones musculares, pero la proporción varía entre un paciente y otro. Van a darse cuenta, como ven aquí, a partir de aquí, de la cintura escapular hasta el ápex, la porción más superior del cráneo, es lo que nosotros tenemos implicancia a la hora de entender como odontólogos cómo funciona el sistema anático. Y acá tiene que ver la postura de la articulación temporomandibular, la postura de la oclusión, cómo se está desarrollando ese sistema muscular ascendente en la parte posterior y descendente en la parte anterior, y qué implicancia juega a la hora de la postura en el punto diana de la articulación de la postura, que es el L3, L4 básicamente, y cómo estos elementos se desarrollan, cómo el paciente mira, cómo el paciente pisa, ¿sí? La locomoción es bastante importante. Por eso le dije que la proporción muchas de las veces es 80-20. Muchos de nuestros pacientes vienen con dolencias más musculares que articulares. Pero cada paciente hay que hacer una exhaustiva información del historial clínico de ella. Por eso le puse los corchos aquí. Cuando tuve la oportunidad de hablar de este punto o este tema en Mendoza, bueno, esos corchos referenciaban básicamente que cada paciente es distinto, aunque todos cumplen la misma función, ¿sí? Queremos lograr la armonía, se puede lograr la armonía, y eso se llama rehabilitación oclusal, y también muchas de las veces no solo nosotros vamos a necesitar eso, nuestra operatividad, sino también entendemos que hay limitaciones en nosotros mismos y tendríamos que contar con la ayuda de otros profesionales, y a veces hay casos que se hacen multidisciplinar. Acá quiero referenciar solamente esto: el buen descanso, o que son, habla de la arquitectura del sueño. Si ustedes durmieron 10 horas hoy, el 80% va para el sistema neuromuscular y va al reposo físico, ¿sí? Y ese 20% va para el reposo de la mente. Esta es una imagen del libro de Annika Isberg, que es un libro de ATM, que referencia un poquito lo que son los pacientes hiperlaxos. No vamos a hablar mucho de ese tema, pero sí quiero que entiendan que la postura tiene mucho que ver, no solamente en la cadena del sistema neuromuscular, sino también en la parte ósea. Generalmente, muchas de las veces hay un crecimiento de la apófisis coronoide en esos tipos de pacientes, específicamente los pacientes que tienen una alteración en la postura, el sistema postural, y son los pacientes con respiración alterada. ¿Cuáles son las bases osteológicas del sistema estomatognático? Tienen que volver a leer los 3 huesos que son los más importantes.
la mandíbula, el maxilar, el temporal. Quiero que le peguen una lectura a ese capítulo 1 del libro de Echeverry, que esos elementos constituyen la base osteológica. Bueno, vamos a hablar de los músculos cutáneos de la cabeza y de la cara. Las inserciones de los músculos. Hay un punto fijo, que es de inserción, el origen básicamente del músculo, y básicamente uno terminal, que es el punto móvil. La contracción muscular acerca el punto móvil al punto fijo. Nosotros entendemos que los músculos masticadores se dividen en elevadores y en depresores, y cada uno a su vez se dividen en protrusivos y retrusivos. Por eso entendemos que los músculos del temporal se abren como, básicamente se abren como abanicos desde la línea inferior del temporal, y ese abanico básicamente se va insertando en la apófisis coronoides de la mandíbula. Tiene la función de ser elevador, retrusivo y lateral. El macetero tiene fibras superficiales de origen del 2/3 anterior del borde inferior del arco cigomático y la inserción superficial lateral de la rama ascendente o montante de la apófisis coronoide y el ángulo de la mandíbula. El macetero tiene una fibra superficial y otra profunda. La profunda tiene su origen en la superficie medial del arco cigomático y la inserción tiene en la superficie lateral externa de la rama ascendente o montante de la apófisis coronoide y el ángulo de la mandíbula, como podrán ver. ¿Cuáles son las funciones? Cuando ustedes se acuerdan el origen y la inserción de ambas, van a tener la función de la misma. Y eso es lo que quiero que ustedes vayan recordando. Es la protrusión simple, es la lateralidad extrema y también el elevador. La lateralidad extrema significa que cuando yo quisiera enviar mi mandíbula hacia el lado derecho, el lado contralateral es el que se contrae. Sería el lado izquierdo. Acá podemos ver este punto. Se dice que los pacientes que tienen implicancia en los contactos prematuros e interferencia oclusal llegan a lesionar o llegan a fatigar el músculo macetero. Otro de los músculos que en realidad eso sería a nivel externo como el macetero, pero hacen como una imagen en espejo, el pterigoideo interno o medial, es este, en la cual tiene su inserción en la superficie interna de la rama del ángulo de la mandíbula, y el origen es la parte superior interna del plato pterigoideo lateral, proceso piramidal del hueso palatino, y la tuberosidad del maxilar, donde se dirige hacia abajo, atrás y afuera. ¿Cuál es la función? Elevador. Acompañar la función también del músculo macetero. El pterigoideo interno cumple esta función. Lleva como protrusión simple, lateralidad extrema, y es un músculo elevador. El pterigoideo externo lateral o lateral, la forma tiene cono, ocupan la fosa cigomática, tiene dos haces, superior e inferior, y se instalan en la base del cráneo. El haz superior o esfenoidal, también llamado, tiene su origen en el ala mayor del esfenoide. El haz inferior o pterigoideo tiene su origen en la cara externa, plato del pterigoideo lateral. Ambos haces se unen y se dirigen al lado interno de la articulación temporomandibular para insertarse en la pared anterior del cuello del cóndilo, en la cápsula y disco. Un porcentaje estimado según los
los libros del 30% del haz superior van a esa zona. Como podemos ver en esta resonancia, vemos prácticamente el haz superior que tiene implicancia con este elemento, que es el disco articular, y el haz inferior también. ¿Cuáles son las funciones? Y eso tengan bien presente. Si yo quiero llevar la mandíbula para arriba, quiere decir que se contrae el músculo superior y se contrae y se relaja el haz inferior del pterigoideo lateral. Si yo quiero que la mandíbula se desplace hacia abajo, entonces básicamente se contrae el haz inferior y se relaja el haz superior. Si ambos haces, superior e inferior, se contrayeran, entonces vamos a llevar la mandíbula en protrusión. Vamos a llevar la mandíbula hacia adelante. Laterales, movimientos opuestos. Es lo que dije. Si yo quisiera desplazar mi mandíbula al lado izquierdo, entonces se contrae el lado opuesto. Acá también un elemento no menor, que es el tema de la apertura bucal. En los trabajos que nosotros hacemos, no hay que dejar al paciente más de 45 o 50 minutos, porque en la siguiente clase vamos a hablar de otros tipos de escenarios como espasmos y fatiga muscular. No todos los pacientes tienen una apertura bucal óptima, porque muchos de ellos tienen apretamiento, tienen ese estrés, esa ansiedad que hacen de forma compulsiva apretar sus piezas dentarias y llegan al consultorio con espasmos musculares, con fatiga, y no nos permiten ver prácticamente la amplitud de esa apertura bucal, que sería 45 milímetros o 4.5 centímetros. Sería básicamente referenciando a la falange distal del pulgar. Eso podemos ensayarlo en laboratorio, le voy a ir mostrando, y muchas de las veces nosotros que estamos en laboratorio vamos a confeccionar los modelos de este paciente, tratar de quitar básicamente la forma de esta arcada y confeccionar unas plaquitas de relajación. Para eso nosotros estamos haciendo las placas miorelajantes, los modelos de estudio. Para eso vamos a referirnos y tratar de llevarla a ese paciente básicamente a una relajación total. Y esa implicancia no solamente se da en la zona anterior a través de la apertura, sino también hay contracción y alteración en la articulación temporomandibular. Específicamente, este músculo, el haz superior, en el caso de los pacientes que tienen una alteración en la oclusión, y también los pacientes que bruxan, los pacientes que aprietan. Voy a hablar solamente de esta partecita. Los pacientes tienen menos de 45 milímetros, muchos de estos 25 o 35 milímetros son los pacientes que tienen espasmo muscular y necesitan de nuestra ayuda para que tengan una amplitud normal, natural. Por eso les mencioné acá. Lo normal sería tener 45 milímetros de apertura bucal. Si tenemos menos, tenemos espasmo muscular. Si tenemos más, van a encontrar esto que es hiperlaxitud, y menos, obviamente, ya es nuestros pacientes de 20% que le había dicho, que son pacientes con problemas articulares, problemas con artritis, preferentemente gota y otras enfermedades. Anteriormente se pensaba que el aparato masticador era o servía solamente para ello. Hoy en día, como les dije al comienzo, lo referencian como aparato de la masticación, sistema nático, sistema estomatognático. Y su referencia es desde la cintura escapular, la clavícula, omóplato, hasta la porción más alta del cráneo, que es el ápex, ¿sí? Todo lo que incluya y sea
sistema neuromuscular, articulación temporomandibular, piezas dentarias, periodonto, eso hace básicamente lo que son componentes fisiológicos del sistema gnático. Ahora bien, si le preguntáramos en el examen cuál sería la unidad funcional del sistema stomatognático, serían piezas dentarias, maxilar, hueso, cráneo, referenciando un poco la parte del temporal, y ni qué decir las cervicales. También las articulaciones, la articulación temporomandibular, la articulación occipito-atloidea, y también si no estuviera estos elementos no podríamos hablar de sistema vascular, nervioso y linfático, ¿sí? Son los que le dan vida, le dan motricidad al sistema. Y ahí podemos entender básicamente lo que estábamos viendo. Este número 1 básicamente es el pteridoeo interno, ¿sí? Y este pteridoeo externo. Este es lateral o externo, y este, perdón, el 3 es el macetero, este es el externo, y este es lateral específicamente. Mecanismo buchinador, van a darse cuenta que este mecanismo buchinador se da desde el auricular de los labios, buchinador, que es el músculo de la mejilla, y básicamente el músculo de la faringe. Este buchinador tiene su origen en el proceso alveolar del maxilar, sería más o menos el rafe pteriomandibular, en el último molar sería el origen, y termina o se inserta en el orbicular de los labios, en la comisura labial, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Es comprimir la mejilla, tirar hacia atrás la comisura, cuando nos reímos, por ejemplo, o cuando separamos con el espejito para poder hacer nuestras intervenciones de impresión, y también nos ayuda a la masticación. ¿Por qué nos ayuda a la masticación? Porque actúa como una pared para que prácticamente eso no se desplaza hacia afuera y quede entre piezas dentarias superiores e inferiores, y nos ayuden a masticar, moler los alimentos, y silbar y soplar. El mecanismo buchinador implica el músculo orbicular de la boca, que es el anterior, en la zona anterior, el músculo buchinador, que es el lateral, y el músculo constrictor de la faringe superior, que es la parte posterior. Sería básicamente el elemento que está ahí, sería las amígdalas palatinas, ¿sí? Músculos con la valoración de cadena de reflejos trabajando en forma conjunta y sincrónica. Los músculos buchinadores y el orbicular de los labios durante la ilusión somática dan estabilización a la mandíbula. Por eso son pero muy importantes estos. Estos tres son muy importantes para la estabilización cuando nosotros deglutimos, ¿sí? Cuando nosotros llevamos la cabeza para atrás, también nos ayudan los músculos posteriores de la cabeza, que vamos a ver más adelante. También me preguntaron mucho en el laboratorio qué pasa porque algunas piezas dentarias se extrajeron, otras están más extruidas, otras están más intruidas, y básicamente esto. Si el sistema neuromuscular nos ayuda básicamente a mantener el equilibrio, tanto el buchinador como la lengua, nos ayuda para que este paralelogramo de Bodón se quede aquí. El hueso, propiamente dicho, la mandíbula, el buchinador, la lengua y la pieza dentaria superior nos ayuda para que esta pieza dentaria esté incluida en esta mandíbula sin que sufriera cambios. Ahora, si yo retiro esta pieza dentaria, muy probable que esta pieza dentaria superior baje aquí y modifique todo el arco y también parte de los músculos, ¿sí? Músculos de la lengua. Son 17 y uno impar, que es la lingual. Entre ellos está el geniogloso, lingual inferior, geniogloso, estilogloso, palatogloso, vamos a mencionarlo nada más, amigdalogloso, faringologloso y transverso.
¿Cuál es la acción? Ayuda a los movimientos peristálticos durante la deglución, hidratación de la boca y alimentos mediante la salivación. Nos ayuda a esto porque sirve como una estopa, básicamente como una esponjita, y nos ayuda a la fonoarticulación, que es el lenguaje. Y ni qué decir esto que es muy importante también, que es el sentido del gusto. Los músculos faciales. Vamos a hablar un poquito del platisma del cuello también, que baja la mandíbula, baja los labios y tensiona la piel del cuello. Hay un síndrome que lo van a ver mucho, lo menciono solamente acá porque quiero ir mostrándole algunas que otras cosas. Van a darse cuenta que los pacientes con síndrome de Moebius no degluten bien, no mastican, los signos de expresión facial y demás están totalmente alterados y los llaman la vida sin sonrisas con este tipo de síndromes. ¿Por qué? Porque no tienen este músculo que es el músculo del aplatisma. Músculos faciales. Están los músculos de la expresión facial, el auricular de los labios, el frontal y el occipital, labio superior, que serían prácticamente los que están insertados el cuadrado, cigomático y el canino, todas estas zonas que alguna vez los hemos estudiado. Ahora lo citamos. En el labio inferior tenemos el cuadrado del labio inferior triangular y borla de mentón. Acá es importante entender, y nuestro libro, el libro de Echeverry, nos hace entender que los pacientes que tienen problemas en la forma de cómo ocluyen tienen alteración acá en esta borla del mentón. Evidentemente van a darse cuenta que esos pacientes que tienen una deglución atípica tienen unos puntilleos acá, básicamente como una pelotita de golf. Esos son muy referenciales porque está alterada la mordida, está alterada la deglución y son muy referenciales en este punto. También el músculo orbicular de los labios, los músculos de la región anterior del cuello, como son los músculos supraioideos, que son los depresores directos, y para ellos tenemos el genioideo, el miloioideo, el digástrico y el estiloideo. Son todos músculos que están en esta zona superior a este hueso o cartílago que se llama ioides. Esto quiero que vayan grabándose cuál es la función. Depresores directos es porque ellos cumplen esa función de llevar la mandíbula hacia abajo. Músculos genioideos tienen su origen en la apófisis geni inferior porque eleva el ioides y también la lengua. Y las inserciones son superior anterior en el cuerpo del ioides, donde deprime y retruye la mandíbula. Y el músculo miloioideo, donde vemos que su origen es en la línea miloidea, donde eleva el ioides, base de la lengua y el piso de la boca. Esta línea miloidea que ustedes saben que ese accidente anatómico, de ahí se desprende y en este rafe se van uniendo. Específicamente la inserción se da en el ioides, en la apófisis anterior, baja y retruye la mandíbula. ¿Sí? La interna se inserta en el rafe mediano, que es esta, y ambos forman el piso anatómico de la boca. Entonces el piso de la boca es el músculo miloioideo. Solemos preguntar mucho eso en el examen. Podemos verlo acá en el libro de Netter, tanto a nivel anterior como a nivel posterior, cómo se va desarrollando ese músculo. El músculo digástrico. El vientre posterior tiene el origen en la ranura digástrica, en la cual eleva el ioides y la base de la lengua. Y el vientre anterior, como vemos aquí, tiene su origen en la fosita digástrica, en la cual eleva el ioides y la base de la lengua, como estábamos viendo ese accidente anteriormente. El vientre anterior del ioides fijo baja y retruye la mandíbula. Y el vientre posterior ioides fijo inclina hacia atrás. ¿Sí?
Músculo estiloideo. El origen es la apófisis, ¿sí? En el borde posterior eleva el ilioides y el piso de la boca. Tienen que saber qué función está cumpliendo esto. Cuando uno se contrae y el otro se relaja, ¿qué ocurre con esos músculos? Y la inserción va en el ilioides en el asta mayor. Hay libros que dicen asta mayor, asta menor, u otros de repente que llaman anterior, posterior. Músculos infraioideos, que son los depresores indirectos. Los músculos tiroideo, esternotiroideo, las referencias de sus nombres ya dicen por dónde están pasando, esternocleidoideo y también el homoioideo. Esos son los depresores indirectos, ¿sí? Si yo me quiero comer un sándwich, yo bajo la mandíbula, entonces hay unos depresores directos que son los músculos supraioideos y estos depresores indirectos son los que fijan el cartílago o hueso ioides para que yo pueda realizar ese acto, esa función. Los músculos infraioideos, el origen es inferior, la acción es descender el ioides y la laringe. Descender el ioides y la laringe. La inserción terminal del ioides es fijar el ioides para permitir la acción de los supraioideos, que es deprimir la mandíbula. Es lo que le estaba comentando. Los músculos de la región lateral del cuello son los músculos esternocleidomastoideos. Acá hablamos de 3 funciones: rotación, inclinación y flexión. Los músculos que participan para estabilizar la cabeza durante los movimientos mandibulares, durante la masticación, deglución y fonoarticulación. Estos son los 3 músculos básicamente que vamos a estar referenciando: el trapecio, el esternocleidomastoideo y también la musculatura intrínseca del cuello. En el hombro es atrás y arriba, inclinan la cabeza hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces eso era el músculo trapecio. Los músculos de la región cervical posterior serían los músculos de la nuca, que es el recto posterior mayor, que es este, el recto posterior menor, el oblicuo superior menor y el oblicuo inferior mayor. La musculatura posterior del cuello, que se inserta en la base del cráneo, en la cual sostiene a las piezas dentarias, y el origen es inferior. Llevan la cabeza hacia atrás e intervienen en la postura del individuo durante la masticación, deglución y fonoarticulación, como también mencionamos. Mantener la postura de la cabeza y el cuello. Estas son como cintas que si una de estas se cortan o se altera, básicamente todo el equilibrio o la armonía del sistema náutico se va a estar alterando. Cada uno de los músculos hace como una banda elástica. La tensión muscular contribuye al equilibrio de la posición de la cabeza. Como están viendo, todos estos cintillos, que son los músculos, como hacen referencia, tienen su implicancia, tienen su función para que la mandíbula y el cráneo estén y no pierdan su posición gravitacional. Si una banda se rompe, habrá desequilibrio y por tanto la posición de la cabeza va a estar totalmente alterada. Estos conceptos vamos a ir manejando, ustedes los pueden ir apuntando para la próxima clase, que es espasmo, fatiga, atrofia e hipertrofia. De hecho, algunas cositas ya estuvimos abarcando. En los pacientes que son bruxómanos hacen mucha hipertrofia, ¿sí? Hay mucha fatiga y comienzan con ese espasmo. En los pacientes hiperlaxos está alterado su colágeno tipo 3 y tiene alteración no solamente muscular,
sino también una alteración en la articulación temporomandibular. Muchos de nuestros pacientes que llegan al consultorio, sean niños o muy adultos, dependiendo en este caso que es una imagen de operación sonrisa en la cual vemos que el músculo orbicular de los labios está alterado y son los pacientes flap. Le dije a mi grupo si sabía que era flap. Flap son los pacientes fisurados labio-alveolo palatinos. Muchas de las veces no solamente se ve que está alterado los músculos, sino también está alterado el paladar y el tejido blando del paladar, en la zona posterior después de la línea A. Prácticamente hasta la campanilla, como solemos decir, ¿verdad? Y estos pacientes tienen que ganar peso y con una, dos, inclusive tres intervenciones quirúrgicas pueden recuperar su función de succión, de deglución y llevar una vida mucho más normal. En pacientes asociados como la hipertrofia del macetero, que son los pacientes que bruxan y algunos que tienen el hábito de comer chicle, van a darse cuenta que esta parafunción hace lo propio y hace que el músculo sea grande, sea mucho más grande. Algunas de las alteraciones que vemos en los pacientes, que es lo que le había dicho, no solamente los desgastes dentarios, sino ese desgaste dentario hace que se disminuya esta dimensión vertical y tenga problemas posteriormente, no solamente con la dimensión de los tercios de la cara, sino también en la zona articular. Se habla que el paciente que cada vez que más pieza dentaria va perdiendo, tiene problemas en la articulación temporomandibular y tiene una alteración también en el acople anterior de las piezas. Acá vemos laceraciones, cortes que se producen a nivel del buccinador, zona interna, desgastes dentarios y dentaciones en la lengua que van alterando y los músculos totalmente alterados sin descartar la articulación temporomandibular. Acá solo mencionar, porque le voy a hacer una invitación posteriormente, que no solamente que los pacientes que bruxan tienen problemas, sino muchas veces esos problemas pueden ser muy internos. La ansiedad, el estrés lleva a problemas musculares a través de una patología que seguro que lo conocen, que lo pueden relacionar síndrome miofacial con bruxismo y también paciente con problemas de reflujo gastroesofágico. También van a darse cuenta que un paciente con síndrome de Down, aparte de su no longeva vida, por así decirlo, tienen problemas de la respiración, tienen problemas de la dilución, de la fonación. Son pacientes amorosos cuando están en el consultorio, da gusto tratarlos, pero es un paciente como solemos decir, porque tiene lesiones cariosas, tiene problemas periodontales, problemas en la resequedad porque respiran mucho por la boca, entonces sí o sí tienen que tener una acción preventiva con mucho flúor, mucha agua, y van a darse cuenta que está totalmente descompensado su sistema muscular, facial, craneofacial y sistema estomatognático. ¿Sí? La postura de ellos rompe toda la musculatura ascendente y descendente del paciente. Y acá tenemos el paciente que le había hablado, que es el síndrome de Moebius, en la cual este paciente no puede tener una sonrisa, no puede glutir, no puede masticar bien, y por ciertos rasgos, así como en bota de los ojos que le estaba diciendo recién, pueden ustedes diagnosticar, ya que este paciente es muy probable venga con sus gafas. Pacientes PC, parálisis cerebral, está totalmente alterada la postura, la pérdida gravitacional de la mandíbula. También este paciente, un lado es totalmente distinto al otro. Pacientes con parálisis faciales, ¿sí? Acá les traje un videito para que vean.
Bueno, esa es la ventaja de trabajar con niños. Muchas veces podemos jugar y en ese jugar podemos quitar muchos diagnósticos. Aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho de la fonoaudióloga Claudia Heiseke. De sus comienzos me enseñó muchísimo cómo ellos trabajan en la clínica y van a darse cuenta que ese paciente que tiene una dilución atípica muerde mal, no mastica, pero ustedes saben que nosotros no masticamos con los dientes, recién chocan las piezas dentarias cuando nosotros deglutimos. Realmente se mastica y hay un contacto leve a través de ese elemento que tenía el paciente, unas galletitas que le habíamos proporcionado, porque las fonoaudiólogas siempre tienen las galletitas y van a darse cuenta que la importancia que tiene la dilución para la oclusión misma. Van a darse cuenta que ese paciente con dilución atípica se quedan restos de alimentos en el vestíbulo, entonces dejan condicionantes no solamente en la dilución, sino en la respiración. Se preocupa mucho más de tragar y rompe el esquema prácticamente, porque si vieron otra vez, y vamos a poner las siguientes clases van a darse cuenta cómo el paciente tiene que llevar exageradamente para atrás para poder tragar. Nosotros conocemos tragar, pero en términos técnicos sería deglutir, sería llevar ese bolo alimenticio al tracto digestivo, ¿sí? Y también trayendo un poco a colación que las palpaciones muchas las veces que yo le había dicho, los puntos gatillos tienen una referencia importante en las piezas dentarias, esa proporcionalidad como vemos en la columna izquierda, como vemos si realmente tiene la misma proporción en los tercios superior, medio e inferior, evaluamos eso y también palpamos, ¿sí? Esta era una lámina que yo la presenté cuando hice mi defensa de tesis con la doctora Palula, en la cual la palpación tiene mucho que ver y está intrincado en las piezas dentarias y en las regiones. En este caso, por ejemplo, podríamos palpar temporales en su fascículo anterior y tener esas referencias o esas molestias en esas piezas dentarias. Si seguimos con el músculo macetero, ya sea superficial o profundo, van a darse cuenta que los dolores son referenciales en ciertos puntos. También el músculo pteridoideo interno hace lo propio, que si nosotros palpáramos, llegan a doler ciertas partes del cuerpo o del hueso. Músculo pteridoideo externo lateral, la misma cosa. Creo que este es el músculo que más duele para ese paciente que hace bruxismo o tiene una alteración en la oclusión. Lo mismo pasa con el músculo externo cleidiomastoideo, que la palpación puede tener dolor en la nuca y también en la zona occipital. Lo mismo pasa con el músculo trapecio. Bueno, y hasta ahí creo que llegamos, ¿sí? Bueno, quiero que tengan en cuenta estos libros, pero sin olvidarnos de nuestros libros bases. Pueden quitar sus fotitos, que es del libro de Echeverry y Guzmán, ¿sí? Neurofisiología de la oclusión, de la edición Montserrat, del capítulo 1, ¿no? Capítulo I. Página 16 al 33. Ahí tenemos sistema nático, sistema muscular, el libro de Echeverry lo menciona como miología, ¿sí? Sin antes despedirnos, le quiero invitar a esto, que creo que la compañera también lo había colocado en su momento. Esto, muy importante, antes de olvidarme. La apertura bucal, esto pueden hacer un screen de pantalla, quitar sus fotitos. Vean que en el libro de Arturo Mans, la apertura bucal hace el músculo genioides, miloioideo, bigástrico y pteridoideo externo, ¿sí? Haz inferior. Lo que ustedes ven en amarillo es lo que yo le completé, que le falta al libro de Arturo Mans. Y también el rojo que falta, que es el estilo ioideo. Si pueden, por favor, estudiarlo, verlo y analizarlo. Y los infraoideos también hace apertura bucal. ¿Por qué? Porque ayudan a la fijación, porque actúan como depresores indirectos.
Sin embargo, para el cierre habitual tenemos los temporales, pero solamente la fibra anterior, por eso es FA. Los maceteros digástricos, pterigoideo interno, pterigoideo externo en su haz superior, ¿sí? Entonces, apertura habitual o normal, ¿cuáles son los músculos? Eso tengan bien clarito. ¿Y quién hace el cierre habitual? ¿Cuántos músculos sean específicos a la hora de mencionar en el examen? Porque eso también es de rigor para poder saber si entienden lo que estaban leyendo. En la protrusión tenemos estos músculos: pterigoideo externo, pterigoideo interno. Siempre protrusión, cuando estamos hablando, hablamos de los dos lados, en forma bilateral. Pterigoideo externo, superior e inferior, haz inferior del lado izquierdo y lado derecho, para que me protruya esa mandíbula. También así, el pterigoideo interno, el macetero en su haz superficial y el temporal. Pero ahí tenía que ser solamente temporal y es fibra anterior, no temporales, temporal nomás. Porque cuando nosotros vamos a hacer la retrusión, ahí sí viene temporales, porque van a ser dos tipos de fibras: las fibras posteriores y las fibras mediales, ¿sí? Maceteros, vamos a tener las fibras profundas. Lo amarillo sigue siendo lo que no está en el libro. El libro que yo le pasé, el libro de Arturo Mans, creo que es el esquema 78, si por favor lo pueden referenciar. Y el último, que es el diente posterior del digástrico, ¿sí? Tomen fotito, anoten, apunten, son temas de exámenes. Bueno, Doctor, sí, eh, estas dos últimas diapositivas puedes mandarnos la sí, les fotito al envío, grupo, ¿sí? sí, envío, Bueno, sí, sin problema. gracias, gracias. Sin problema. Vamos a dar todo lo que sea para que ustedes también, también darle a entender que a lo mejor ahora, a lo mejor le quedaron claras muchas cosas, pero cuando estén insertados en los libros, yo creo que habrá muchas preguntas. Así que hagan en el momento justo, no en el examen, ¿sí? En el laboratorio también, o en el corredor, en los momentos que nos ven, pueden hacernos las preguntas. Por eso le dije que nosotros no somos solamente docentes en aula, sino también muchas las veces después también, inclusive después de esta cátedra de oclusión, vamos a ir viéndonos seguro, ¿verdad? Hay mucho material, yo les dejo básicamente si quieren, a los que les gustan bruxismo, les gustan implantes, pueden seguir. También vamos a tener una charla con la doctora Mirna Kasmer el 25 de septiembre por Instagram sobre erosión dental, que le había dicho también la doctora, y un curso que es gratuito, que le voy a pasar al grupo, si me permite la doctora. Pueden anotarse